Es evidente, está más que claro, está más que demostrado que la selección mexicana está mucho más en el fondo que antes. Lo que vimos en el partido de hoy contra Valencia no tiene justificación, es el partido más molero que me ha tocado ver en toda mi vida. Esto también refleja de que no tenemos ni siquiera las capacidades ni la vergüenza de enfrentar a rivales sub-23 y que además se trata de rivales que están peleando el descenso en su propia liga. Esto nos dice claramente que la selección mexicana es solamente un producto que nos intentan vender por como sea. Ha dejado de representar el sentir de México, de su afición, de su gente, ha dejado de representar al país. Por otro lado, no está de más mencionar que la selección brasileña también la viene pasando mal, pasando mucho sufrimiento con una selección chilena que, dicho sea de paso, está en el fondo de la tabla de las eliminatorias sudamericanas y en donde también la gente está pidiendo de que no vayan a los partidos. De esto y mucho más vamos a platicar en el video de hoy, así que váyanse por algo porque esto se pone bastante interesante. Primero partamos con la selección mexicana que acaba de enfrentar al Valencia sub-23 en un amistoso molerísimo en el Estadio Cuauhtémoc en la ciudad de Puebla. No les voy a mentir, pero definitivamente aquí tenemos que tocar un punto sumamente importante. Hace muchos días nos estaban advirtiendo de que habría una baja entrada en el estadio, hasta el punto en que tuvieron que abrir las puertas para que la gente pudiera entrar. Mucha gente no sabía dónde sentarse, empezaron a abarrotar muy entre comillas el estadio sin boleto, sin tener que pagar, porque justamente los que pagaron 1,200 pesos la entrada estaban viendo un espectáculo totalmente bochornoso. Imagina tú tener que pagar 1,200 pesos para ver un bodrio como ese, contra un equipo que está peleando el descenso de la Liga Española, con un equipo no titular, sub-23, y que además te vino a pintar la cara después de haber turisteado por la ciudad de Puebla, mientras que la selección mexicana vive en su mundo de fantasía, vive vendiéndole humo a la gente en Estados Unidos, ganando dólares, todo eso y mucho más. Pero ahora bien, vamos a entrar de lleno al partido. De buenas a primeras, la selección mexicana empezó ganando el encuentro con un golazo de tiro libre de Alexis Vega y con un golazo de Osiel Herrera, lo cual de cierta manera te abría la ilusión de poder empezar a imaginar un escenario un poco mejor, en donde se podría de repente ver algunas caras nuevas o por lo menos ver una faceta nueva de algunos jugadores que tú ya conocías. Sin embargo, por errores de la defensa, Valencia descuenta con un golazo que deja casi pedaleando al Talarrangel, y ya en el segundo tiempo Valencia logra empatar las cosas 2-2, y es ahí en donde México pierde totalmente la capacidad de recuperación. México empieza a desordenarse, México empieza a hacer cualquier cosa en el campo, de nada sirvió tener la posesión de la pelota, mientras que Valencia, jugando mucho más tranquilo con todas sus limitaciones, empezó a complicar a la selección mexicana hasta el punto de la desesperación. Yo no me explico de verdad, y es algo que a mí me genera mucho ruido, yo no me explico cómo sufres contra equipos como esos, con un equipo que está peleando el descenso en España y que además no llevó a su cuadro titular, ni siquiera al 60% de su cuadro titular. Siendo muy sincero, la selección mexicana se vio bastante mal en todos los puntos del campo cuando México recibió el segundo gol de Valencia. Valencia, con lo poco y nada que mostró, fue capaz de que México jugara el juego que Valencia quería. Hay una cosa que tampoco no me termino de explicar, y es el tema de Berterame, que para ser sincero, los naturalizados cada vez decepcionan mucho más y cada vez le dan más la razón a la afición que no los quiere en la selección mexicana. Primero, porque la gran mayoría de ellos son convenencieros, en segundo lugar no dan el ancho, en tercer lugar son una vendida de humo, y cuarto lugar, cuando se les requieren los momentos más importantes, desaparecen. Esa es la realidad. Mientras que Valencia no tenía nada que perder jugando contra una selección mexicana que claramente está en el ajo, está en el horno. La selección mexicana, por algo de orgullo, por algo de vergüenza, tenía que haber salido hacia el frente para por lo menos dar una imagen mucho más positiva de lo que se está viendo en el año, del fracaso totote que ocurrió en la Copa América. Como aficionado mexicano y como muchos aficionados mexicanos que ya sabemos que por lo menos tenemos algo de sentido común, que ya estamos viendo la situación, que no somos tontos, mínimo les pedimos un poco de vergüenza, un poco de sangre en la cara, y ni siquiera eso la tienen. Y hay gente que todavía se atreve a defender un producto tan indefendible como esto. Esto que les estoy mostrando en pantalla es el reflejo de que hay gente que todavía vive cegada, que todavía piensa que México es una potencia, cuando realmente México no ha sido nunca una potencia futbolística. Ser potencia futbolística en una confederación tan berreta como la CONCACAF es simplemente irrisorio. A esas alturas yo creo que los dirigentes mexicanos que están al frente de un proyecto que está destinado al fracaso deberían pensar dos veces en dejar de ser una sede mundialista, porque con este rendimiento tan mediocre, con este rendimiento tan desastroso, lamentable, no hay argumento alguno que respalde una candidatura mexicana para una Copa del Mundo. No hay argumento futbolístico que respalde un proceso en la selección mexicana. Lo que les estoy contando ya es sabido por todos. Esta selección mexicana solamente representa un negocio, representa empresarios, representa personas muy poderosas, representa lo mal que se está haciendo las cosas en el fútbol mexicano.
mexicano. Nadie se salva de la selección mexicana, muy pocos son salvables en la selección mexicana. Es la impresión que a mí me da de todo esto. No está para competir contra nadie, ni con selecciones, ni con clubes. Están buscando ahora enfrentar a equipos argentinos en Argentina. Ya me imagino a River goleando a México, me imagino a Boca goleando a México, me imagino a Vélez goleando a México, y para Masinri vamos a ser el blanco de memes de toda América. Y demos gracias a Dios que son argentinos, porque si hubiéramos concretado amistosos con brasileños, por el amor de Dios, no me quiero imaginar lo que Cuiabá, no me quiero ni imaginar lo que podría ser hasta Vasco da Gama, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro. No me quiero imaginar lo que van a hacer esos equipos con la selección mexicana. Jugando de esa manera, y mandando a un equipo sub-15, sub-17, sub-20, sub-23. Esa es la realidad del fútbol mexicano. Lo hemos dicho muchas veces, en los videos, en todos lados lo hemos dicho. No tienen ni una pizca de vergüenza, amor propio, ni tan siquiera, ya por último, amor al país. Esta selección mexicana se ha encargado de romper toda relación con su afición, al menos la que vive aquí en México, porque ustedes pueden seguir engañando, pueden seguir vendiéndole humo, ilusiones a la pochiza ignorante que vive en Estados Unidos. Que si tú le preguntas a un pocho, a un homie, quiénes juegan en la selección mexicana, ni de pedo te va a decir quiénes juegan en la selección mexicana. A esa gente ignorante es a la que le gusta vender humo la selección mexicana, porque aquí los que vivimos en este país sabemos de que la selección mexicana no representa a México, representa solamente el interés de unos pocos. Ahora pasemos a la selección brasileña, puesto que una muy buena parte de nuestro público es brasileño. Si ustedes se fijan, desde el 2006 en adelante, la selección brasileña ha ido perdiendo su esencia. Era un gusto ver a la selección brasileña, al menos aquí en nuestro país. Brasil sigue imponiendo respeto, es una selección a la cual admiramos muchísimo. Platicando de las eliminatorias como tal, la selección brasileña enfrentó a la selección chilena, quien dicho sea de paso, está última en la tabla de posiciones de las eliminatorias, una selección que de buenas a primeras no inspira para nada de miedo. Y sobre todo, es una selección sumamente ganable. Yo creo que los brasileños en este caso me podrán dar la razón, con decirles de que al minuto de juego, Eduardo Vargas abre el marcador para los chilenos. Por errores muy puntuales de Chile, los brasileños se pudieron imponer en el marcador. Sin embargo, ¿esto qué nos dice? En primer lugar, no hay jugadores que sean realmente determinantes en esa selección brasileña, con decirles que los jugadores europeos desaparecen. Es una realidad que los jugadores del Brasileirao están salvando a la selección brasileña, con decirles que los goles de Brasil fueron anotados por dos jugadores del Botafogo, Igor Jesús y Luis Enrique, y en jugadas sumamente puntuales en donde Chile se durmió, lo dejó jugar a Brasil en su peor momento, y esa clase de fútbol que ha estado presentando Brasil y que además la ha hecho irreconocible, ha hecho que por consecuencia la afición cada vez pida boicots para no asistir a los partidos. Imagínense, son 600 reales que se cobran para ver los juegos de la selección brasileña, cosa que no se condice con el fútbol que están presentando. Es un fútbol que incluso la Serie B brasileña puede presentar y que incluso puede superar. Es una selección brasileña totalmente irreconocible, que ha perdido toda su magia, que ha perdido todo su carisma, que ha perdido todo su encanto. De nada sirve tener a toda tu plantilla de Europa cuando ellos en la selección brasileña no son determinantes, hasta el punto de ver de que ni les importa jugar en la selección brasileña. Hay muchos jugadores que ya deberían dar un paso al costado en la selección brasileña, llámese con Danilo, Marquinhos, etc. Porque si bien es cierto que Brasil y México son mundos totalmente contrapuestos, también hay ciertos puntos en común. Y al igual que aquí en México, la selección brasileña también para ellos se ha transformado en un negocio. Representa consorcios, empresas que buscan sacar provecho de las figuras para poder llenar sus arcas. Esa es también una realidad. Y fíjense que el mal principal o el cáncer principal de ambos es tener a gente totalmente incapaz de gestionar proyectos, de trabajar con seriedad, con honestidad y que sobre todo priorice el fútbol sobre el negocio. Mientras que Brasil todavía se mantiene dentro de la élite, México cada vez se hunde más. Brasil exporta jugadores, es un exportador por naturaleza, pero México no exporta jugadores, importa jugadores que ya están a punto de retiro, jugadores paquetes, jugadores que no te aportan nada, jugadores que solamente van a ganar más dinero. Yo ahorita les estoy hablando una ensalada de cosas, es un desahogo que yo quería hacer. Yo no sé para qué carajos vamos a ir a un mundial, yo no sé para qué carajos estamos organizando un mundial, con ese fútbol tan ridículo que estamos presentando. ¿Para qué mierda vamos a un mundial? Para que más equipos nos hagan ver nuestra realidad. Eso es lo que pasa con el fútbol mexicano hoy en día, eso es lo que pasa con la selección mexicana hoy en día. Y no les voy a mentir, tengo mucha nostalgia en donde la gente se podía ilusionar con algo, en donde por lo menos había algo en lo que creer, había algo por lo cual sentir alegría. Ni siquiera en los peores momentos de la selección mexicana yo no veía un ambiente tan lúgubre, tan triste, tan lamentable hacia un proceso de la selección mexicana. Cero vergüenza. Y con Brasil pasa más o menos así. Mucha gente prefiere ver los partidos de sus clubes en vez de la selección. Es una realidad que también nos une a Brasil y a México.
Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Será que México hará otro ridículo en la Copa del Mundo? ¿Será que Brasil tendrá que esperar otros 4 años más para poder levantar el Hexa? Realmente quisiera leerlos en la caja de comentarios. Para mí eso fue un desahogo más que un análisis. Realmente quiero agradecerles por haberse quedado hasta el final. Nos vemos a la próxima. Cambio y fuera.